Muy bien, pues buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a esta sesión 5 del segundo ciclo de webinars Hablemos de Logística en los Negocios, organizado por la Facultad de Contaduría Pública y Administración de la Universidad Autónoma de Nuevo León y la Asociación Mexicana de Logística y Cadena de Suministro a través del capítulo estudiantil de la Asociación Mexicana de Logística y Cadena de Suministro, que tiene como sede la Universidad Autónoma de Nuevo León. Los saluda Rubén Leal, profesor de la Facultad de Contaduría Pública y Administración y maestro asesor de este capítulo estudiantil, y les damos la más cordial bienvenida a la conferencia del día de hoy, la cual va a ser impartida por la profesora Silvia Fernández de Marucci, quien es gerente de análisis de mercado y relaciones con clientes de la Autoridad del Canal de Panamá, ponente internacional, quien nos acompaña el día de hoy. Y bueno, únicamente para recordarles un poquito la dinámica del webinar, pues vamos a tener la presentación de nuestro ponente y posteriormente viene la sesión de preguntas y respuestas, para lo cual ustedes van a poder activar sus micrófonos si quieren preguntarle directamente a ponente, únicamente pidiéndoles de favor que levanten la mano, o en su defecto pueden escribir sus preguntas, pueden ir escribiendo sus preguntas en el chat y un servidor las irá leyendo para que nuestro ponente pueda responderlas, ¿no? Solicitamos también su apoyo para mantener silenciados sus micrófonos, así como desactivadas sus cámaras, esto para evitar el ruido y poder, pues todos, escuchar la presentación de manera óptima, ¿no? Entonces, esa es la dinámica del ciclo de webinars que ya todos ustedes conocen, y también recordarles que al final del webinar deben de registrar su asistencia en la lista de asistencia para, obviamente, poder hacerse acreedor de la constancia que se va a expedir al final del ciclo de webinars. Bueno, pues voy a permitirme leer la semblanza curricular de nuestro ponente, la profesora Silvia Fernández de Marucci, quien es gerente de análisis de mercado y relaciones con clientes de la Autoridad del Canal de Panamá. Es economista graduada con honores en la Universidad de Concordia, en Montreal. Cuenta con una subespecialización en investigación de mercados y una maestría en administración de empresas con énfasis en mercadeo de Nova Southeastern University. Cursó además estudios de gestión portuaria en la Fundación Valencia Port y CEDET en Valencia, España, manejo del carbono y estrategias sostenibles para empresas de transporte y logística en la Northwestern University, programa avanzado de administración en Kellogg School of Management, también de la Northwestern University, y del entorno económico competitivo en la Kennedy School of Business de la Universidad de Harvard. Silvia de Marucci es la gerente de análisis de mercado y relaciones con los clientes de la Autoridad del Canal de Panamá, encargada de las proyecciones de tráfico, análisis de competitividad de la ruta y estrategias de peaje. Tiene una trayectoria de más de 25 años en el área marítima, ha participado en múltiples proyectos de consultoría independiente en temas logísticos y ha sido docente universitaria en programas de maestría en el área de Economía y Negocios Marítimos de la Universidad de Panamá, la Universidad Latinoamericana de Ciencias y Tecnología, la Universidad Marítima Internacional de Panamá, entre otras instituciones educativas. Ha presentado estudios en foros profesionales internacionales como la Asociación Internacional de Economistas Marítimos, la IAME. Ha publicado estudios, artículos y entrevistas en periódicos locales e internacionales, tales como Petroleum Economics, Freightwaves y el Journal of Maritime Policy, entre otras. Oradora, invitada y panelista del CWC Summit en Barcelona en noviembre de 2012, oradora invitada al 8º Foro Anual de Transportación del Departamento de Energía
en Texas, en febrero del 2013, oradora invitada del Argus LPG de Asia en 2013, llevado a cabo en Singapur, y también del LPG Trade Summit en Doha, en Qatar, en noviembre del 2013. Así también ha sido invitada al Shenzhen Container Conference en octubre del 2015 y también fue oradora en el International Busan Ports Authority Conference en 2017 y en el World Summit del LPG en 2018 llevado a cabo en Estambul, Turquía, entre otras participaciones internacionales que ha tenido. Así que sin más preámbulos, cedo la palabra a la profesora Silvia De Marucci, nuestra ponente del día de hoy, quien nos habrá de impartir una excelente conferencia que estoy seguro habrá de ser de mucha utilidad y mucho aprendizaje para todos nuestros participantes. Así que muchísimas gracias, profesora Silvia, y bienvenida y adelante. Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. La verdad que para mí es un honor estar aquí con ustedes. En esta tarde de hoy voy a tener el gusto de compartirles un poco lo que ha sido nuestra experiencia en el año pasado con la pandemia y cómo el canal pues ha ido registrando estos cambios en el comercio internacional que se han venido dando desde que inició pues todo el brote de COVID en el mundo. Y me parece a mí que para esta audiencia posiblemente pues el canal de Panamá va a ser como un reflejo de lo que ha pasado en el mundo y cómo se ha sentido en los diferentes mercados. Así que sin más preámbulo, pues nuevamente gracias por estar aquí y les he preparado pues una agenda donde les voy a dar un poquito de, de de explicaciones de lo que es el mercado del canal, lo que fue la pandemia para nosotros y los retos futuros. Como soy profesora, pues no puedo evitar dar una mini clase de macroeconomía, de mercados marítimos y de transporte, y me ayuda también para explicarles un poquito cómo vemos en el canal los mercados marítimos. Para nosotros, todo comienza con la carga, toda la mercancía que se mueve por mar de un origen a un destino. Y toda nuestra demanda de transporte a través del canal, la demanda de tránsito, es una demanda completamente derivada del comercio mundial marítimo. Así que nosotros vemos en el canal todo lo que es el entorno macroeconómico y geopolítico y los mercados de commodities individuales. Estos mercados de commodities individuales nos llevan entonces a ver la dinámica en cada tipo de buque y lo que son los factores que impulsan esa oferta y demanda de transporte en los diferentes segmentos. Nosotros vemos los mercados de buques, los mercados de nuevas construcciones, el mercado de desguace y obviamente el mercado de fletes. Aquí básicamente tenemos pues la interacción de estos mercados donde el mercado de buques es el mercado donde están los barcos actuales que están comerciándose actualmente. El mercado de nuevas construcciones es un mercado muy riesgoso donde nos damos cuenta de lo valientes que son los navieros, todos los que se dedican a este negocio tan volátil, que ven una tendencia hoy y deciden en un momento dado ordenar buques para que les sean entregados en 2 años. Y obviamente con todo el riesgo que eso implica, porque nadie sabe qué va a pasar en 2 años, si ese barco realmente va a tener la demanda que yo estoy esperando o no. En el mercado de desguace tenemos pues el final de la vida útil del buque, que puede ser 25 o 30 años de uso, dependiendo del mantenimiento que se le dé al buque, y termina pues desguazándose y reciclándose en muchos casos pues ese acero y los demás componentes de estos buques. Y la interacción entre todo lo que es el mercado de commodities, la oferta de buques para el transporte de esos commodities, todos estos desbalances entre la oferta de transporte y la demanda por el transporte por parte de las diferentes mercancías, es lo que va a generar pues el ciclo marítimo y definir
los niveles de flete que se van a dar en cada momento. Y obviamente el flete es básicamente pues el ingreso que recibe este naviero por sus servicios de transporte. Este es el mundo en el que el canal funciona y en verdad pues aquí pueden ver nuestras rutas principales y cómo se mueven. Panamá es la franja de tierra más delgada del continente americano y por eso el canal de Panamá se construyó en este país. En 1914 fue su inauguración y desde entonces pues hemos tenido más de 1 millón de tránsitos de todo tipo de buques. Y aquí vemos que los principales usuarios de la vía acuática en el año 2020 es Estados Unidos, China, Japón, Chile, Corea del Sur, México y Colombia. Es una muestra de los países que utilizan el canal de Panamá, pero es una muestra muy pequeña, pero muy representativa por los volúmenes de carga que se mueven por la vía. Entonces, es importante decir que el canal de Panamá mueve alrededor de 255 millones de toneladas de carga cada año y casi un 66-67% tiene un origen o un destino en algún puerto de los Estados Unidos. Solamente para que vean la relevancia que tiene para nosotros este país. Las rutas principales, como les menciono, pues nuestra ruta más importante es hacia a la costa este de los Estados Unidos. Tenemos la costa oeste de Sudamérica, Chile, Perú, Ecuador, con destino a la costa este de los Estados Unidos. Tenemos la costa oeste de Centroamérica con destino a la costa este de Estados Unidos. La costa oeste de Sudamérica con destino a Europa. Y la ruta intercostal entre Sudamérica, costa oeste y costa este de Sudamérica. En términos del canal, como ustedes saben, el canal de Panamá inauguró un tercer juego de esclusas que le llamamos Neopanamax porque recibe buques de tamaños mucho mayores y esa inauguración se dio en el año 2016. Este año, en el 27 de junio del 2021, cumplimos 5 años de operación. Y a través de los años, como pueden ver, esta es la evolución del tonelaje de lo que nosotros llamamos CP-Swap, que es la unidad de medida de los buques del Canal de Panamá. Esa abreviatura básicamente quiere decir Canal de Panamá, Sistema Universal de Arqueo de Buques. Y lo medimos en lo que nosotros le llamamos en canales toneladas, pero realmente no es una unidad de peso, sino es una unidad de volumen, porque para nosotros una tonelada CP-Swap equivale alrededor de 100 metros cúbicos, o sea que es una medición de espacio. La evolución de este tonelaje para nosotros es importante porque muestra el inicio de lo que fue nuestra ampliación. Hasta el 2015 era un canal meramente para buques Panamax, y para que tengan una idea, un buque Panamax puede llevar un máximo de contenedores de alrededor de 4.500 a 5.000 contenedores de 20 pies a bordo. Y los buques Neo-Panamax están ahora llevando hasta 15.000 contenedores de 20 pies. Así que ahí les da una idea de que ahora podemos pasar 10.000 contenedores más por tránsito, en un solo tránsito, por la esclusa nueva. Y aquí vemos que en el 2016, como iniciamos un poco tarde nuestra apertura, en el 2016 solamente tuvimos 5% del tonelaje del canal transitando por la esclusa Neopanamax, que lo pueden ver aquí en verde. El resto del tráfico se dio en la esclusa Panamax. Sin embargo, a través de los años, en el año 17 hubo un salto de 5% a 34% del tonelaje que se movía por el canal en las esclusas Neopanamax. Y así hemos ido aumentando significativamente al 18, al 19 y al año 20, que cerramos con 51% del tonelaje de buques del canal transitando por la esclusa Neopanamax. Lo que nos dice al final del día es que
fue una buena decisión de inversión en ampliar la vía para permitir el tránsito de buques de mayor tamaño. Esta es la composición del tráfico de las esclusas Neopanamax desde su inauguración hasta el 22 de abril de este año. Y aquí vemos que a esa fecha habían transitado 12.925 buques desde la inauguración. La mayor parte de los buques que usan la esclusa Neopanamax son los buques portacontenedores, que aquí en la foto de la izquierda superior pueden verlos usando la esclusa Neopanamax. Esto que ven al lado son las tinas de ahorro de agua y que es una manera de reciclar el agua que se usa para lograr mayores eficiencias, ya que este es un canal de agua dulce. Para los que no lo conocen, es importante decirles que el Canal de Panamá lo que hace es que permite el tránsito de buques internacionales a través de las aguas internas del país. O sea que es un sistema de ríos lo que se maneja en el Canal de Panamá y es agua dulce lo que se usa. Así que el segundo usuario de las esclusas Neopanamax son los buques de gas licuado de petróleo, que es el gas de propano o butano, que es el gas de cocina. Tenemos el nuevo segmento de mercado para nosotros, que nunca habíamos visto transitar por nuestras aguas, que es el de gas natural licuado. Los buques graneleros, que mueven carga seca a granel, granos, carbón, mineral de hierro. Tenemos el grupo de graneles líquidos, donde se agrupan pues los tanqueros de crudo y quimiqueros. Y tenemos pues también portavehículos, buques de pasajeros y otros en general. Así que aquí ven la composición de estos tránsitos. Y como ven, la esclusa Neopanamax también se convirtió en un destino turístico para Panamá. Seguimos con la pandemia para darles un poquito de compartirles un poquito pues nuestra experiencia con lo que es el COVID-19. Para nosotros fue una experiencia, pues yo diría que traumática, pero que nos obligó a realizar muchos cambios que posiblemente estaban en proceso, pero estaban tomándose más tiempo de lo que esperábamos. ¿Pueden ver mi pantalla todavía o se cambió? Sí lo estamos viendo en agenda pandemia, en esa diapositiva. Ah, ok, es que mi pantalla cambió y no la estoy viendo. Voy a seguir por acá. Sí. Disculpen. No se preocupe. Aquí está. Pues sí, entonces, como les decía, pues nosotros teníamos pues muchos planes y muchas cosas que queríamos hacer, pero como siempre lo urgente da paso a lo urgente se antepone a lo importante. Nosotros pues tal vez no le damos tanta premura, pero con la pandemia tuvimos que acelerar muchos procesos que nos permitieron seguir funcionando desde casa, como el tema del teletrabajo, y que todavía hoy en día se mantiene. El COVID, como les decía, pues no solamente aceleró esos procesos en el canal, pero creo que aceleró varias tendencias que ya estaban existentes en el mundo. En el tema del entorno colectivo, social, de lo que son megaciudades, la demografía, un poco la desigualdad con lo que vimos en términos de países que dependen mucho de los servicios en lugar del comercio. Y bueno, también vimos algunos impactos en el cambio climático donde se vieron mejoras durante la pandemia al tema de la contaminación. Las estructuras económicas, la presión fiscal, todo lo que se tuvo que dar con relación a las ayudas a las personas para poder bandearse con la falta de trabajo que generó la pandemia. Todo lo que es el entorno tecnológico que nos obligó a funcionar desde casa y de manera virtual y que también le dio un impulso al comercio electrónico, más del que ya había llevado hasta ahora.
Y pues tenemos también el entorno de estructura de las políticas, todos los cambios en el eje económico y políticas de Estado que tuvieron que generarse para poder lidiar pues, esta amenaza que estaba dándose. Si vemos las diferencias entre el 2009 y el 2020, tenemos que en el 2009, con la crisis financiera que se dio, pues fue una crisis, como lo dice la palabra, una crisis financiera que afectó el crédito y la liquidez y que generó un impacto bastante sincronizado a lo largo y ancho de toda la economía. Se dieron estímulos puntuales y limitados y que en nuestra opinión pues falló un poco apoyando solamente a la banca en lugar de apoyar al consumidor y afectó a todos los sectores por igual, ya que se dio una crisis financiera general. En el caso del COVID, pues fue distinto, fue una afectación al sector real y los servicios. Se dio mucho más impactados los servicios que la economía normal, la economía general. Por eso decimos que fue un impacto asíncrono. Y el estímulo que se recibió por parte de los estados en general, sobre todo en los países más desarrollados, pues fue un estímulo directo al consumidor para apoyarlo y afectó principalmente los sectores de servicio debido a todos los protocolos sanitarios que se implementaron. Para nosotros, en el canal, pues esta foto es sumamente representativa del inicio de la pandemia. Esta es una foto del buque Sandam, que es un crucero de la empresa Holland Americas. Este crucero nos avisó el día que el presidente Cortizo en Panamá anunció el cierre de la economía panameña. Esa misma noche yo recibí una llamada del capitán de Holland America de su casa matriz en San Diego, preguntándonos si el canal de Panamá permitiría el tránsito de este buque de pasajeros que venía con pasajeros que estaban presentando problemas respiratorios que no se habían definido. Obviamente no sabíamos si era COVID o no, pero todo el mundo sospechaba que era la enfermedad que estaba golpeando a todo el mundo. Y ese buque inició su travesía en Everglades, en Estados Unidos, y su trayectoria era realmente bajar a la costa este de Sudamérica, pasar por el área de Brasil. Sin embargo, cuando se da el problema de salud, ningún puerto quiere recibir este barco en su regreso. Y lo que la empresa quería era poder, pues, bajar a sus pasajeros enfermos o atenderlos o bajar a los que no estaban enfermos para regresarlos a sus hogares. Y para nosotros fue una decisión muy grande si se le daba el tránsito o no. Tomó alrededor de tres o 4 días la definición y todo el proceso que se dio. Al final se decidió hacerle el tránsito. Efectivamente, se les hizo la prueba de COVID a todos los pasajeros a bordo y dieron positivo alrededor de 240 personas. La empresa naviera envió otro buque que se llama Rotterdam para apoyar toda la operación del Sandam. Y en la bahía de Panamá se dio el cambio de los pasajeros. Los que estaban enfermos se quedaron en el Sandam y los que estaban sanos se quedaron en el Rotterdam. Y el Rotterdam lo que hizo fue traer equipo médico, medicamentos, oxígeno, y todo esto se trasladó entonces como les digo, de barco a barco en la bahía de Panamá al otro buque. En la noche del domingo 29 de marzo se dio el tránsito de este buque con una operación muy diferente a la que se da normalmente, utilizando la esclusa Neopanamax. Este buque, como pueden ver, está acodado un poquito a la pared de la esclusa, pero normalmente ese barco debe estar amarrado a estas vitas que ven en esta esquina, del lado izquierdo, para asegurarlo en el centro de la esclusa para que no se mueva.
Como no podíamos arriesgar nuestro personal, se dio un tránsito pues con nuestros pilotos más experimentados. Los prácticos del canal toman control del buque cuando ese barco entra a aguas panameñas. Y lo que se hizo fue un tránsito muy especial, donde no se amarró el buque en ningún momento a la pared de la esclusa y se mantuvo el barco en el centro de la esclusa eh, con- gracias a la pericia del práctico. Al final, pues estos barcos transitaron, el buque logró llegar a su puerto de destino y los pasajeros lograron ir a sus hogares y los que estaban enfermos, pues ir a los hospitales correspondientes. Pero para nosotros lo que representó fue al final, pues, tener a nuestros prácticos en cuarentena de 15 días, asegurándonos de que no se hubieran enfermado, al igual que todo el que participó de este tránsito en ese momento. Así que esta es como la bienvenida a, a COVID-19 para el canal. Durante ese periodo, el canal, aquí les puedo mostrar los tránsitos por mes. Los tránsitos del año 20 los pueden ver aquí en azul y pueden ver que, perdón, los tránsitos del año 20 los pueden ver en rojo y pueden ver que la primera mitad del año, que para nosotros es el año fiscal, que inicia el 1 de octubre, pues fue un año muy bueno. Tuvimos muchos más tránsitos de lo que tuvimos en los años anteriores. Y eso ayudó mucho a que los resultados de la segunda mitad del año, que como ven aquí, a partir del mes de enero, perdón, a partir de lo que es marzo y abril, comenzamos a ver una caída significativa de tránsitos, donde el peor mes del año fue junio, donde vimos realmente pues el impacto completo de todo lo que fue los cierres de las economías y la baja demanda de transporte y de comercio. Así que vemos esta caída y al final pues una leve recuperación que todavía no llegó al año 19, que lo vemos aquí marcado. Y en el año 21 vemos una recuperación por encima de lo que fue el año 19, pero todavía tampoco llega a lo que fue la primera mitad del año 20. O sea que para nosotros fue un año bastante de mucha incertidumbre porque realmente no sabíamos hacia dónde iba a ir esa curva de demanda de tránsitos por el canal y pues fue muy estresante preguntarnos si íbamos a tener siquiera negocio durante el año 20, durante el año 20. Nuestros mercados más relevantes, aquí los pueden apreciar, son el mercado de contenedores, que es el más grande para nosotros, es el más rentable de todos los segmentos de mercado. Tenemos a los buques graneleros, que por su volumen es un segmento muy importante. Tenemos a los buques de gas natural, también sumamente importante para nosotros porque es un segmento en crecimiento y es un segmento nuevo para la empresa. Los portavehículos y pasajeros y los buques tanqueros. ¿Cómo se afectaron estos mercados? Los más afectados los podemos ver aquí en su trayectoria y esto es en los momentos más difíciles están aquí, en esta parte de la gráfica, abril a junio del año 20, donde tenemos que los buques refrigerados sufrieron muchísimo, sufrieron una caída importantísima. Básicamente todo lo que era banano viniendo de Ecuador con destino a Europa se cayó. Los buques de portavehículos sufrieron caídas importantes, que lo vemos en este celeste claro, lo vemos aquí, eh, porque obviamente con las economías cerradas no había demanda por automóviles en ninguna parte del mundo. Y aparte, por el lado de la demanda, pues no había demanda y por el lado de la oferta, las fábricas de automóviles estaban cerradas por el distanciamiento social. Igualmente, los tanqueros, con los cierres de la economía, pues la demanda por combustible y generación de electricidad cae y los tránsitos de buques de tanqueros también sufren una caída importante.
Y el segmento de pasajeros, que es un segmento muy pequeño del canal, en el periodo en que golpeó COVID, la temporada alta de pasajeros ya estaba llegando a su final, que era alrededor del mes de abril. Abril, junio, nosotros vemos ya los últimos buques de pasajeros, pero así que ese segmento en el año 20 no se vio tan impactado, pero aquí pueden ver que en el año 21, esa temporada de pasajeros no inició. La temporada, como les decía, nosotros empezamos el año fiscal en octubre, el octubre primero, que se dio a finales del año pasado, y esa temporada fue una temporada de pasajeros realmente muerta, porque no tuvimos tránsitos, casi que podría decir que se aproximó a cero. Vamos a verlo uno por uno. Aquí tenemos los portavehículos, que son el 8.7% de nuestro tonelaje total de CP Swap, recuerda de las toneladas del Canal de Panamá. Y acá están los buques de pasajeros, que es el 2.1%. El tema de portavehículos, pues con los cierres de las fábricas en Asia y la caída de demanda en Estados Unidos, si se acuerdan, nuestra ruta más importante está entre Asia y la costa este de los Estados Unidos. Esa ruta prácticamente desapareció por varios meses y las ventas globales de automóviles cayeron 14% con respecto al año anterior, al año 19. Las fábricas a nivel global, pues ahora están operando a niveles normales, pero ahora tenemos otro tema. Ahora estamos viendo que hay un gran desabastecimiento de semiconductores que se utilizan en la producción de automóviles, y a pesar de que la demanda de automóviles está alta en los Estados Unidos, la producción de automóviles no se da abasto. Todavía hay un desabastecimiento de alrededor de 23 o 25% de la producción de vehículos en Estados Unidos. La capacidad de producción está mermando por la falta de este producto. Sin embargo, para el canal, en contraste, pues ha sido positivo porque Estados Unidos ha tenido que importar mucho más volumen, y ahora mismo, pues las importaciones en este año, en este mes precisamente, el mes de junio y julio, ha visto un incremento pues sin precedente de las importaciones de Japón y de Corea del Sur. Por su parte, el segmento de pasajeros continúa sin tener un repunte. Todavía no hemos visto el inicio de la temporada. Sin embargo, el pasado 26 de junio se dio el primer zarpe comercial del buque Celebrity Edge de Royal Caribbean, que tenía el requisito del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de que el 98% de la tripulación y 95% de los pasajeros estuvieran vacunados. Así que con esta travesía, pues se dio inicio a la temporada de cruceros del año 2021. Sin embargo, todavía no se sabe realmente cuántos buques de pasajeros van a realmente poder transitar este año por el canal, dependiendo de lo que son lo que va a ser la imposición de los protocolos de sanidad por la cantidad de personas que van a bordo de esos buques. El gas licuado, el gas natural licuado para nosotros es un tema muy interesante porque, como les decía, es un segmento nuevo. Entre los meses de abril y agosto del año 2020, hubo 130 cancelaciones de embarques de exportaciones de gas natural de Estados Unidos debido a la sobreoferta en Asia, y que los efectos de la pandemia pues no habían permitido abrir la economía, y la demanda por este producto estaba muy baja. Los precios cayeron a niveles a niveles irrisorios. Aquí lo pueden ver a 1,82 por millón de BTU en mayo de 2020 en Asia. A esos precios no es viable enviar gas natural de Estados Unidos a Asia. Hay una pérdida. Entonces, muchos de los volúmenes que iban a Asia
pues simplemente o no se dieron o se desviaron a Europa, donde realmente no necesitaban utilizar el Canal de Panamá para transitar. Así que este fue un segmento pues bastante golpeado por la pandemia. Hoy en día estamos viendo un repunte. Bueno, los mercados, ustedes habrán visto las noticias, los mercados están locos, así que hay una demanda impresionante por bienes y servicios en Estados Unidos y en algunos otros países que está impulsando mucho eh, la, la demanda de bienes y la demanda de transporte. Así que este ha sido un año de recuperación, en verdad, gracias a Dios, y vamos a ver cómo evoluciona, ¿no? Los buques tanqueros y quimiqueros, este es un mercado que el año pasado pues dio mucho que hablar. Si recuerdan, el año 2020 fue el año donde se dio la caída histórica de los precios del petróleo, que llegaron en un momento dado del día a marcar menos $37 con 63 centavos. O sea que para que usted se llevara ese barril de petróleo, tenía usted que pagarle al dueño, al cliente, $37, porque simplemente no había almacenaje suficiente para la sobreoferta que se dio de crudo y no había dónde inventariarlo. Esta es una gráfica muy significativa porque en abril del 20 la cantidad de crudo almacenado en buques aumentó de una manera exponencial. Estos puntos azules que vemos aquí en el mapa del mundo son los buques los buques tanqueros, Suezmax y VLCCs, o sea, los buques más grandes de la flota, que no se han movido en por lo menos 7 días. Eso quiere decir que esos barcos no están en viaje hacia ninguna parte, simplemente están flotando, sirviendo como almacenaje flotante alrededor de 175 millones de barriles de crudo en 135 buques tanqueros. Con graneles secos, el tema ha sido un poco distinto. Los buques graneleros, durante la pandemia, tuvieron un buen desempeño por la naturaleza de ser productos de primera necesidad. Generalmente es alimentación animal y es muy susceptible este segmento a todo lo que es temas geopolíticos y temas climáticos. Y si recordamos, previo a la pandemia, tuvimos estas disputas comerciales entre Estados Unidos y China. El Canal de Panamá atiende un porcentaje muy grande de las exportaciones de Estados Unidos a China de frijol de soya, de maíz, de sorgo y de otros productos agrícolas que se mueven en este tipo de buques. Al tener ese problema comercial entre estos dos países, pues ya nosotros veníamos viendo una afectación, como lo pueden ver en la gráfica de la derecha, donde no teníamos casi volumen de, de tráfico en las exportaciones de frijol de soya de Estados Unidos a China. Los niveles normales son alrededor de lo que se está viendo en los meses en el primer trimestre del año 21, que están por los 3.5 millones de toneladas al mes. Y como ven, previo a la fase 1, al acuerdo que se hizo entre Estados Unidos y China, donde hicieron una tregua, pues no veíamos casi volúmenes de frijol de soya yendo hacia China. Así que lo que ha impulsado este segmento durante la pandemia ha sido que es un producto de primera necesidad y que también los chinos y los estadounidenses han llegado a acuerdos comerciales donde se ha permitido finalmente la exportación de granos. Y como pueden ver allí, al 31 de diciembre del año 20, Estados Unidos ya había exportado a China 27 millones de toneladas de soya, comparadas con los 9.4 millones que exportaron en el mismo periodo del año anterior. Siguiendo con los portacontenedores tuvo una situación pues muy particular, donde
tuvo muchas omisiones de viajes, los buques tuvieron muchas omisiones de viajes, pero tuvieron una forma diferente de manejar su flota durante la pandemia. Y muchas navieras, para evitar la caída de los fletes, lo que hizo fue que mantuvo anclados sus barcos y los sacaron de circulación. A través del Canal de Panamá, los servicios de línea son servicios muy estables porque una vez que se establece un servicio de línea, significa que en una rotación normal de ida y vuelta son 104 tránsitos asegurados en un año, porque van a ser un tránsito cada semana en una dirección y un tránsito cada semana en la dirección opuesta. Esto pues no se dio como normalmente se da y el canal pues percibió menos ingresos durante los meses más difíciles de la pandemia por esas omisiones de viajes debido a que obviamente no había carga que mover. ¿Qué estamos viendo hoy en día? Pues si ustedes han visto, pues me imagino que han visto las noticias del congestionamiento en los puertos de Estados Unidos. En el año 2020, los consumidores americanos ahorraron 2.3 trillones de dólares por no salir. Imagínense ustedes lo que nos gastamos nosotros en vacaciones, en restaurantes, en cines, en teatro, en mil cosas que hacemos, mil actividades que hacemos a lo largo de todo el año. Lo que nos gastamos en gasolina por ir de un lugar a otro o paseos, pues todo eso se ahorró y aunado a que también el gobierno de Estados Unidos estableció políticas muy positivas de ayuda a los consumidores, a su gente, eh, pues el consumidor luego de la pandemia, bueno, no diría luego de la pandemia, pero luego de que se abrió la economía, empezaron a comprar y empezaron a funcionar como siempre. Así que hemos visto que como esta explosión de demanda por todos los productos de mejoras a la casa, de equipo médico, de equipo de ejercicio, de ropa, de zapatos, de todo lo que no se compró durante el año de pandemia, se está comprando en este momento. Entonces, estamos viendo un congestionamiento fuera de serie en los puertos de los Estados Unidos que ha causado obviamente también interrupciones en las cadenas de suministro, generando muchas ineficiencias con la reposición de los equipos. La pandemia también influyó en este congestionamiento porque igualmente ha habido en algunos meses mucho personal que estuvo enfermo o que tuvo temor de ir a trabajar. Así que con menor personal, sobre todo en la parte de bodegas, operaciones portuarias y camiones, camioneros que no estaban trabajando, pues se da esta dificultad de sacar esta carga de los puertos, aunado a la demanda tan grande que se ha dado. En Asia la situación tampoco es mejor. Hemos visto, por ejemplo, que en los meses las exportaciones chinas aumentaron en abril 32%, comparadas con el año anterior. Y las importaciones aumentaron 43%, lo cual obviamente impulsó el comercio marítimo. Luego vimos el bloqueo del canal de Suez con el buque Ever Given y lo que eso causó en términos de congestionamiento de puertos, las ineficiencias en las cadenas de suministro por esta distorsión del cierre del canal de Suez, donde cuando se logra abrir, pues estos barcos van llegando juntos a los diferentes puertos en lugar de llegar en el orden que les tocaba llegar. Sin embargo, hace relativamente poco también se dio un rebrote de COVID-19 en la provincia de Shenzhen, en China, y esto tuvo un mayor impacto que el bloqueo de Suez por parte del Ever Given. Así que todo esto, pues, agrega como factores interesantes a lo que es el comercio internacional de bienes, sobre todo los que se mueven por mar. Y no solamente eso, hemos visto que todas estas distorsiones también han llevado a unos niveles de fletes que son sin precedentes.
Nosotros estamos viendo, por ejemplo, fletes de Estados Unidos, perdón, de China a Estados Unidos en $15,000 por TEU. O sea, antes un contenedor de 20 pies de China a Estados Unidos estaba costando entre 1.500 y $2.500. Un contenedor de Miami a Panamá está costando 7,000 y pico de dólares consolidado. O sea que hay mucho desabastecimiento en las tiendas en Panamá, les doy el ejemplo, porque simplemente los fletes son impagables. El traer mercancía con ese nivel de flete posiblemente no va a permitir una recuperación de la inversión. Así que pues todo esto, aquí podemos ver la evolución de los principales indicadores de mercado de contenedores. Esto que vemos aquí en negro son los precios del búnker que tuvieron su caída durante la pandemia y ahora han tenido un repunte donde ya están pues mucho más altos que lo que se ve aquí. Pero lo interesante son los alquileres de buques. Este alquiler de buque portacontenedor, por ejemplo, de 6,800 TEUs, que ha estado en niveles de 14, 15,000 dólares, cayó durante la pandemia a 10,900 y hoy por hoy, bueno, estamos hablando de que esto fue en enero de este año, 34,600 dólares. Ya yo puedo decir que ese precio debe estar duplicado a la tasa que se mueven, que se están moviendo los precios, los alquileres actuales de buques. Y esto está impactando obviamente en lo que son los fletes. Esta alta demanda y las distorsiones en la cadena de suministro llevan imposición de cargos adicionales por congestionamiento a la carga contenerizada, el aumento, como les decía, sin precedentes de fletes y el riesgo inflacionario que cada vez se hace más palpable. Algunos economistas insisten en que va a ser una inflación temporal, pero hay otra escuela de pensamiento que está diciendo que va a tener un carácter más permanente. Y hemos visto que las navieras de contenedores han mostrado resultados financieros realmente extraordinarios, que creo que nunca antes vistos. Por el otro lado, la pandemia también tiene su peso en la parte de personal, de capital humano, donde hay más de 1,7 millones de personas que conforman la tripulación de la flota mundial de buques, que han tenido muchísimos problemas. Se ha evidenciado el problema de repatriación de estas personas y que muchas veces no han podido siquiera ser reemplazados en sus puestos de trabajo para que puedan volver a sus hogares. Han surgido muchos temas de análisis de tipo de salud mental, de los derechos de trabajadores del mar y la responsabilidad de la industria hacia sus trabajadores. Habiendo visto esto desde la perspectiva del canal y un poquito pues lo que es la parte global, los retos a futuro que vemos en un mundo post pandemia, aunque yo la verdad me rehúso a decir que es un mundo post pandemia. Yo creo que la pandemia está aquí para quedarse y eh, pues nada más con decir que la gripe vino y nunca se fue, pues parece que el COVID va a ser algo parecido. Gracias a Dios por la vacuna, pero es algo con lo que vamos a tener que vivir eh, de ahora en adelante. Así que todo esto lo que trae es una optimización de operaciones, buscar la manera de que todo lo que es digitalización, transformación digital, eh, todo lo que es la parte de comercio a través del Internet, el Internet de las cosas, pues aprovechar toda esta data para hacer mucho más eficiente todos los procesos comerciales y de transporte. Y obviamente, pues también ver un poco con más detenimiento todo lo que es el tema de comercio global por la parte de qué conviene más, la globalización o la regionalización. Estamos viendo que cada vez más las empresas se están preocupando por el nearshoring, de ver dónde pueden producir más cerca del consumidor para de alguna manera tener un mayor control de las cadenas de suministro.
Se están viendo otras formas de transporte complementarias al transporte marítimo donde están incurriendo el transporte aéreo en cargas que antes pues eran cargas marítimas. Todo el tema de la digitalización, ciberseguridad, las pruebas de resiliencia a las cadenas de suministro van a tener que convertirse en normas para que no nos pase que durante un episodio como el que tuvimos haya desabastecimiento de alimentos o desabastecimiento de medicamentos. Y vemos pues un entorno pues mucho más volátil vamos a tener que definir estrategias que nos ayuden a lidiar con esa volatilidad y con esa incertidumbre. Para el Canal de Panamá, pues nosotros estamos inmersos en esa realidad. Estamos trabajando en lo que es la transformación tecnológica y ciberseguridad para mejorar nuestros procesos, para confiar un poco más, tener un poco más ser más científicos a la hora de desarrollar nuestros procesos. Estamos viendo las tendencias de comercio marítimo mundial post-COVID y la parte geopolítica, cómo está evolucionando. Y yo siempre le he dicho a mis colegas que una vez que uno ve la tendencia, ya no es el futuro, la tendencia es el hoy. Lo que podemos ver ya está pasando. Así que tenemos que encontrar formas novedosas de, de identificar ese futuro para adelantarnos a lo que puede suceder. Y ahí es donde vienen procesos o estrategias como el foresight en los negocios, como tratar de desarrollar tipos de escenario planning o usar todo tipo de herramientas que nos permita hacer algún tipo de escenario y las medidas de mitigación y formas de manejar estas nuevas situaciones que no podemos prever. Estamos en nuestra nueva realidad de simplemente la protección y seguridad sanitaria para todos nuestros empleados, para todos los que colaboramos en el canal. Y nosotros tenemos un tema muy importante que es el tema del agua y el medio ambiente que estamos manejando en este momento. ¿Y qué estamos haciendo? Pues incorporación de inteligencia artificial, estamos viendo nuestro plan de relevo generacional y de realineamiento dentro de este ambiente de negocio nuevo. Estamos justamente trabajando en nuestros proyectos de agua para asegurar que vamos a tener suficiente agua tanto para la población como para el tráfico de buques. Y estamos trabajando muy fuertemente en lo que es la transformación digital. A pesar de que el 2020 fue un año muy duro, no quiero cerrar con un toque negativo, sino que es importante decir que tuvimos muchos retos y muchos logros. Tuvimos en nuestra política de ruta verde 15.000 toneladas de dióxido de carbono reducidas por la ruta marítima al disminuir la velocidad de buques para la protección de los cetáceos. Esto se da porque en el periodo de apareamiento de las ballenas en la bahía de Panamá, ellas se ubican en un área específica que es justamente el área de navegación donde entran los buques a aguas panameñas y a alinearse ya para entrar al canal. Entonces se desarrolló una política de Estado para que los buques que van a esa zona bajen su velocidad para proteger a estas ballenas. Y con la bajada de la velocidad, pues se reduce el consumo de combustible y se ahorra dióxido de carbono emitido a la atmósfera. Se agregaron 25% de tránsitos a los buques verdes que están utilizando combustibles bajos en carbono. Y agregamos 1.300 buques a nuestro programa ambiental del Green Connection. Tuvimos 100 buques adicionales que calificaron al programa por utilizar gas natural como combustible de navegación. Y reconocimos 60 buques con el Green Connection Award. También tuvimos nuevos récords. Como les decía, pues las circunstancias a veces te empujan a buscar la excelencia. Y aquí lo que hemos visto es que hemos tenido nuevos récords. Hemos podido transitar 13 buques Neopanamax en un día. Hemos tenido
un promedio de tránsitos diarios por la esclusa Neopanamax de casi 10 tránsitos diarios, cuando hasta ahora había sido de alrededor de 8.5 a 9. La demanda actual nos ha obligado a hacer este tipo de cosas. Hemos tenido el tránsito número, perdón, hemos tenido el tránsito número 10.000, que fue un buque de gas natural, el SK Resolute, y aparte también hemos tenido pues resultados importantes. En el año 20, a pesar de la pandemia, mantuvimos nuestra fuerza laboral en alrededor de 9.500 empleados. Los ingresos totales del canal totalizaron 3.400 millones de dólares y pudimos hacer aportes directos al Estado de 1.824 millones. Y los aportes directos e indirectos a la economía nacional producidos por el canal sumaron 2.765 millones de dólares. Así que, bueno, con esto termino mi presentación y abro la palestra pues a las preguntas que tengan a bien hacerme. Muchas gracias a la maestra Silvia de Marucci por la presentación que nos acaba de dar el día de hoy. Y bueno, como bien comentaba, ha llegado la sección de preguntas y respuestas, así que a nuestros participantes, si quieren, si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario que quiera hacer a nuestro ponente, lo puede hacer. Hay dos formas de hacerlo. Uno es directamente activando el micrófono, para lo cual vamos a pedir de favor que levanten la mano para ir teniendo un orden de participación, o en su defecto pueden escribir en el chat de la sesión y bueno, ya un servidor iría leyendo sus preguntas. Así que no sé si alguien tenga alguna pregunta que quiera hacer a nuestra ponente. ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿Preguntas, comentarios? ¿No? Ok, hay una mano levantada. A ver, sí, adelante, Saúl. ¿Cuál es su pregunta? Adelante. Hola, buenas tardes. Y pues antes de nada, pues, bueno, pues me gustó mucho esta conferencia. Me gustaría saber respecto sobre el tema de ciberseguridad en el canal de Panamá. ¿Cuál es el estatus? Y pues obviamente si están conscientes de que pues hubo de los posibles ataques que podría haber en un futuro, como se dio como en Estados Unidos con una de sus distribuciones de gas. Pues correcto, el canal de Panamá está muy pendiente de estos ciberataques y en verdad pues los estamos monitoreando todos los días y recibimos una gran cantidad de ataques o intentos de ataques eh, cada día. Por ejemplo, yo misma fui víctima de un intento de ataque donde nos llegó un correo que parecía un correo interno y yo lo abrí. Y apenas lo abrí, me llamó mucho la atención, pues, ver la reacción del... Perdón, tengo dos perritos. Me llamó mucho la atención ver la reacción de nuestro personal de seguridad tecnológica, porque ellos se dieron cuenta enseguida de que yo había recibido ese ataque, y lo que recibí enseguida fue una llamada diciéndome, tu máquina está comprometida, la tenemos que retirar y tenemos que cambiártela. Y bueno, eso fue, ahí perdí data, la verdad perdí data, pero sí tenemos políticas del manejo de ciberseguridad muy fuertes. Por ejemplo, te puedo decir que las esclusas se tienen que manejar desde el centro de control. No hay, no hay ningún sistema implementado para hacerlo a través de Internet.
O sea que el hecho de que alguien se pueda apoderar de la esclusa o del manejo de la esclusa, estamos tratando de cubrirlo de todas las formas posibles. Así que sí, para nosotros es un tema relevante y por eso lo incluí dentro de los retos que tenemos ahora y a futuro. De acuerdo. ¿Y tienen pensado implementar inteligencia artificial para este tipo de casos? Tenemos pensado implementar inteligencia artificial para este tipo de casos, para manejar nuestra data, para asegurar la calidad de la data que estamos recibiendo. Y también estamos tratando de implementar el Internet of Things para el manejo de toda esa data que es sensorial. Nosotros manejamos muchos temas de corrientes, de corrientes de aire, de mar, de agua, y toda esa información para nosotros, incluir sensores en boyas que estamos teniendo en el lago, en diferentes áreas, nos ayuda para a tener un mejor manejo del buque dentro de aguas panameñas. De acuerdo. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias por la respuesta a esa pregunta. Y bueno, Alexis Castro Tadeo tiene también levantada la mano. No sé si quiera preguntar algo, Alexis, adelante. Sí, maestra, buena tarde. Muchas gracias por la plática, excelente plática y muy grato aprendizaje. Justo leí hace pocos días en la revista T21 sobre el aumento del tráfico en el canal de Panamá versus el año 2019, gracias a la nueva esclusa que tienen. ¿Tienen alguna previsión de cuánto puede haber crecido el tráfico en el canal sin la interacción del COVID-19? El aumento del combustible y del cambio de tripulaciones, y si tiene una previsión de cuánto crecerá en este año. Bueno, te puedo decir que el año 20, a pesar de todo, cerró por encima del año 19. Y se dio de esa manera simplemente por lo que les comentaba, que nuestra primera mitad del año fue muy buena. Tuvimos un desarrollo, una demanda muy alta de tráfico, y eso ayudó a que cuando la demanda se cayó en los meses de abril a junio, nosotros pudimos cerrar el año todavía de manera positiva. Para el Canal de Panamá, cuando los fletes suben, cuando el precio del combustible sube, son cosas muy positivas, porque eso lo que hace es encarecer el transporte, los costos de transporte, y el naviero se inclina por la ruta más corta, porque le ahorra tiempo, y el ahorrarle tiempo es un ahorro importante en los costos de viaje. Por ejemplo, cuando los alquileres de un buque de gas natural están en $170,000 por día, irse por una ruta alterna, en la ruta de Estados Unidos a Asia, por ejemplo, ese buque por la ruta de Cabo de Buena Esperanza demora 11 días más que si utiliza la ruta del canal. Entonces, imagínate nada más en costo de alquiler de buque, eso significa 11 días más pagando $175,000 por día. Más todo lo demás que es el combustible y todos los otros costos adicionales. Así que definitivamente son factores que impactan la demanda a través del Canal de Panamá. Para lo que, si no hubiera habido COVID, pienso que hubiera sido un año pues mucho más positivo, mucho mejor. Sin embargo, lo que estamos viendo este año, después de la situación de COVID, es una recuperación tan fuerte. Perdón, Víctor, ahora sí, disculpe. Ahora sí que usted disculpe, ¿no? Es una recuperación tan fuerte que creo que el año 21 no se hubiera perfilado tan positivo como se está perfilando ahora. Ok, maestra, muchísimas gracias. Bueno, gracias por dar respuesta a esa pregunta. No sé si hay alguna otra pregunta
Si hay alguna otra pregunta, pues como les comentaba, pueden levantar la mano o escribirla directamente en el chat de aquí de la sesión. Hay algunos comentarios, maestra, me voy a permitir leer los comentarios aquí del chat. Bueno, comenta Julio César Treviño, excelente conferencia, fue una de las más interesantes personalmente, muchas gracias por la información de hoy. Andrea Castro comenta, no es pregunta, pero me gustaría mencionar lo que pasó con el buque Ever Given en el canal de Suez, ya que con este suceso se cerraron rutas comerciales muy importantes, que incluso en cuestión de tiempo el mercado empezó a volverse loco. Cabe mencionar que, como bien lo menciona, son temas muy interesantes y hay que estar preparados para poder dar solución a este tipo de problemas, ¿no? Pues sin duda bastante reciente este tema del bloqueo del canal de Suez y todos los efectos que trae, ¿no? A nivel global. Bueno, Mariela comenta, a mí me pareció una información muy interesante, la verdad que admiro mucho lo que hace, excelente ponencia. Josefina dice, excelente ponencia. Doctor Jorge Treviño Montemayor dice, muchísimas gracias, doctora Marucci. Muy clara y por lo demás interesante su presentación. Bendiciones. Jesús Rogelio Inguanzo, muy interesante ponencia. Eloísa Paola Cortés, bueno, ella pregunta por el link de asistencia, ya lo compartió por ahí la compañera Itzel Villarreal, ¿no? Importante que registren su asistencia. Irma Cosey Rivero dice, gracias por la información. Me gustaría saber cómo tienen previsto el cambio de servicios en la plataforma, es decir, en el canal, debido al COVID-19. O sea, si va a haber ahí algún cambio en cuanto a los servicios que ofrecen, pregunta Irma Cosey. Bueno, la verdad es que ha sido muy impactante. Nosotros, durante los periodos más fuertes de crisis, tuvimos que cambiar todo nuestro proceso para atender a los buques. Tuvimos, por ejemplo, para nuestros pasacables, que son el personal que se sube al buque y tiene que interactuar con todo el personal a bordo, ellos tienen 3 días de trabajo y un día libre. Lo que tuvimos que hacer fue establecer equipos de trabajo que se quedaran en el sitio cercano a las esclusas para que no hubiera ese peligro de contagio en ese intercambio de ir de un lugar a otro a su casa. Así que se alquilaron habitaciones de hotel cercanas a las esclusas para que esas personas se quedaran a dormir y trabajaran una semana sí, una semana no. Entonces, pues fue un cambio importante. Se alquilaron varios buses de la autoridad del canal para llevar a los empleados a sus puestos de trabajo para evitar el posible contacto en los transportes públicos y para también asegurarnos de que las personas estuvieran seguras de llegar a su sitio de trabajo con los toques de queda y los cierres de los mismos servicios de transporte. O sea que hubo muchos cambios en nuestra logística interna para asegurar que el tránsito se mantuviera sin ningún tipo de interrupción. Y por el lado administrativo, también tengo que decir que se implementó el teletrabajo de una manera tan rápida que solamente nos dijeron, se tienen que ir para su casa, llévense su máquina y automáticamente, yo decía como por obra de magia, ¿no? Abrí mi máquina al día siguiente y estaba conectada con todo el mundo. Así que eso también fue un cambio muy importante. Y todavía tengo que decir que, por ejemplo, nuestros centros de visitantes, varios centros de visitantes permanecen cerrados por el tema de posibles contagios, de no tener aglomeraciones tampoco. Y se creó todo como una unidad completa para atender el tema de COVID, tanto con la vacunación como con los casos de COVID que se vieron en el canal. Se dio información muy oportuna siempre. Todas las tardes se manda un informe que básicamente te dice cuántas personas han estado infectadas, cuántas personas están hospitalizadas y su estado, para uno se preocupa por sus compañeros, ¿no? Entonces, ha sido una forma pues muy creo que fue bastante exitosa la implementación
de los controles. Nosotros teníamos, por ejemplo, para entrar a los edificios, el control de la huella dactilar, y eso se eliminó lo más pronto posible para usar otras formas donde no hubiera contacto con las superficies. Así que sí, pues ha sido todo un año de crecimiento y de aprendizaje, donde hemos tenido que cambiar significativamente la forma como trabajábamos. Claro, sin duda alguna, bastantes cambios a raíz del COVID. Bueno, yo creo la última pregunta, Juan Roberto Mendoza dice, buena tarde, maestra. Quisiera saber, desde su perspectiva, ¿qué tanto va a impactar de buena o mala manera al transporte terrestre este incremento y recuperación que se espera tener en el movimiento y comercio en el Canal de Panamá en el próximo año? Comenta también, excelente ponencia, muchas gracias. El impacto que va a tener en el transporte terrestre, ¿no? Debido al incremento de actividad. Bueno, ya lo estamos viendo. Me parece que es un impacto importante, y no solamente en el transporte terrestre, sino en el transporte aéreo. Estamos viendo que con los niveles de flete actuales, a veces es más barato mandarlo por avión que mandarlo por barco. Entonces, yo veo que hay cambios importantes en la decisión del consumidor, y me parece que así como está aumentando el tráfico marítimo de contenedores, está aumentando pues el congestionamiento en los puertos, y eso significa que ese congestionamiento se va a ver reflejado en todas las carreteras, en el sistema intermodal, en los ferrocarriles, porque es carga que tiene que salir de los puertos y tiene que llegar a su destino. Sin duda, ¿no? Todo está conectado. Sin duda es lo Es. maravilloso de la logística, ¿no? Esa verdadera cadena que todos los eslabones están conectados, y que definitivamente con que uno se impacte, se impactan todos los demás eslabones. Pues muchas gracias, maestra, por dar respuesta a esa pregunta. Y bueno, me voy a permitir mostrar un reconocimiento por su valiosa participación en este segundo ciclo de webinars. No sé si ya lo podemos ver en pantalla, no sé si ya lo puede ver. Sí, lo puedo ver. Perfecto. Bueno, me voy a permitir leerlo. Dice, a ver, lo voy a hacer un poquito más grande. Dice, la Facultad de Contaduría Pública y Administración de la Universidad Autónoma de Nuevo León y la Asociación Mexicana de Logística y Cadena de Suministro otorgan el presente reconocimiento a la maestra Silvia Fernández de Marucci por su destacada participación como ponente del webinar Impacto de la pandemia a los niveles de conectividad del transporte marítimo. Dentro del segundo ciclo de webinars, hablemos de logística en los negocios, realizado el 22 de julio de 2021 a través de la plataforma Microsoft Teams. Aler Flaman Veritatis, Ciudad Universitaria, en San Nicolás de los Garza, Nuevo León, en México, y firman el doctor Luis Alberto Villarreal, director de la Facultad de Contaduría Pública y Administración de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y el doctor Jaime Mora Vargas, presidente de la Asociación Mexicana de Logística y Cadena de Suministro, que son las dos instituciones que organizan de manera conjunta este ciclo de webinars a través del capítulo estudiantil de la Asociación Mexicana de Logística y Cadena de Suministro, que tiene como sede la Universidad Autónoma de Nuevo León. Así que, doctora, pues muchísimas gracias de verdad por su apoyo, por habernos impartido esta excelente conferencia el día de hoy, que sin duda pues ha presentado usted información y datos muy interesantes, ¿no? Y muy importantes con respecto a lo que pasó, a lo que está pasando, y que bueno, pues pasará o se prevé que pase en un futuro cercano, ¿no? A raíz del COVID-19 y cómo todo esto pues impacta a todo el mundo. Así que realmente muchísimas gracias, un honor el que haya sido ponente de este segundo ciclo de webinars, Hablemos de Logística en los Negocios. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme, y a la orden siempre. Pues muchísimas gracias, y bueno, pues le voy a hacer llegar este reconocimiento a su correo electrónico para que lo tenga, y